Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la noche con 40 minutos. ¿Por qué no acabamos con el tema y pasamos a lo de turismo que tenemos, no? Es que se nos escapa por estar con los desplegados de Cuarón y con la ley de telecomunicaciones que tiene tantos intereses es muy importante, corporativos y que no deja de ser importante, que también estamos haciéndole cirugía mayor a la manera en la que elegimos a nuestros gobernantes, que es el sistema electoral completito. Ya, para empezar, ya no hay IFE, aunque su credencial, a quien nos está escuchando diga IFE, ya no existe tal. Va a decir algunos años más antes de que la cambie se llame INE. Pero ese es un cambio cosmético. Lo de fondo es toda la legislación que tendrá que aplicarse en la próxima elección federal y que hoy no existe. Y que además no hay siquiera un acuerdo pues, claro para saber, digamos, cómo viene esa legislación. A mí sí me parece muy grave que estemos legislando la manera en la que elegimos a los representantes populares en función del capricho de la oposición en turno. La reforma electoral del 2007 fue a capricho de López Obrador y ni siquiera lo dejamos contento. Lo que sí costó fue libertad. Es decir, como ciudadanos tuvimos menos libertad para expresar en procesos electorales lo que creemos y pensamos. Tan es así que un desplegado como el de Cuarón en materia política o electoral o en proceso electoral hubiera sido sancionable, hubiera sido incluso motivo de una multa, o hubiera sido violatorio del artículo 41 reformado de la Constitución. Página 3, no es cualquier cosa. No, o sea, vale todo el dinero del mundo. Pero vamos, a ver, creo que el ejemplo es válido. Si yo creo, Luis, que tú no eres un buen candidato a diputado, a senador, a gobernador, yo no puedo hacer lo que hizo Cuarón, aún teniendo el dinero. Yo no puedo ponerte un desplegado y decir, a ver, señor candidato, quiero que me conteste esto, porque en su campaña no lo está dejando claro. Eso que hoy aplaudimos y decimos bravo por Cuarón, que se atrevió y pagó su desplegado, no nos hemos dado cuenta que en la legislación electoral no se nos permite a los ciudadanos. En otras palabras, Cuarón no podría hacer. Está en la Constitución, artículo 41. De hecho, se perdió un amparo promovido por Jorge Castañeda y por Leo Zuckerman, el que tú, por ejemplo, y corrígeme Robert, el que tú puedas poner un desplegado que estás en contra de las propuestas de cierto candidato, porque además a lo mejor hasta te lo toman como denostación, porque además somos una campaña negra, tenemos una piel delgadita para nuestros candidatos. Está estipulado, Pepe. Sí, está constitucionalmente. Sí, está constitucionalmente. Esto justamente nace a partir, y correctamente lo atiende Pepe, la reforma constitucional de 2007-2008 en materia electoral, en donde, bueno, se prestó a que el peligro para Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, en vez de que lo diera o lo difundiera un partido político, fue una asociación civil o una organización X, y que lógicamente eso no existía regulación, pero a partir de esa reforma de 2007-2008 ya existe justamente pues pudiéramos decir, la pena o el delito en que se incurriría si se realizara alguna acción de este tipo a estas alturas, porque hoy ya existe una legislación clara y que atiende justamente esos temas, ¿no? Bueno, el tema es también ahondar un poco. Ya existe una parte de la reforma electoral, que es el tema de la ley federal en materia de delitos electorales. Ya existe ese no, si leyes las tenemos. No, sí, pero ya tenemos lo que no se puede hacer. Sí. Lo que todavía no tenemos es que sí se va a hacer. Que sí se va a hacer. Que ese es el tema. Por ejemplo, y hoy con esta ley de delitos electorales, pues bueno, habrá que ver cuál va a ser el ámbito de atribuciones que tengan las subprocuradurías de asuntos electorales, también el tema de los órganos jurisdiccionales como son los tribunales electorales locales, y que bueno, a partir de ello tendremos que ir definiendo o viendo, percibiendo qué es lo que va a aparecer con el tema de la reforma de las leyes secundarias que faltan, que son alrededor de unas 4 o 5 leyes, en el tema de materia de fiscalización, en el tema de presupuesto, de financiamiento público, de procesos de partidos políticos, de todo eso. Falta una miscelánea muy grande todavía de legislaciones que no la tenemos hasta este momento. ¿Pero hacia dónde vamos? ¿A un mayor control? No, yo creo ¿mayor libertad? ¿Libertinaje? Yo creo que no. Porque bueno, si de por sí el Instituto Nacional Electoral tiene, aunque sí tiene la capacidad organizacional, pero sí es difícil el tema de tratar de tener fiscalizados a todos los partidos políticos a nivel nacional.
más aparte de los partidos políticos locales, porque también hay una serie de partidos políticos locales que no son partidos políticos nacionales, que reciben registro de los órganos electorales locales y que también se van a tener que sujetar al proceso de fiscalización y a las nuevas normas de la reforma constitucional y a las leyes secundarias. Tratando de contestar tu pregunta, creo que vamos hacia una ley mucho más compleja, una norma mucho más compleja, donde se va a polemizar en cuanto a atribuciones y facultades, es decir, esta nueva dinámica en la que el INE puede atraer una elección como una facultad dispuesta en la ley, me parece que va a generar mucha polémica. Y dos, además de compleja, va a ser una ley centralista. Es decir, entre más lo hagan complejo, mayor problema, corrupción. Y manera de darle la vuelta. Claro. Es decir, lo hemos vivido con esta reforma del 2007, acabamos ya en absurdos que incluso fueron tema para esta mesa. Ustedes se acordarán qué se puede, qué no se puede decir, porque en una mesa de opinión puedes incurrir en una falta en materia electoral. Entonces, al final del día creo que no dejamos de tratar al ciudadano como un menor de edad, en el que en los medios y en el ámbito de lo público se le tiene que tratar como un niño chiquito en el que no puedo decirte la verdad porque no eres capaz de manejarla y porque voy a influir en tu decisión. Y si eso sucede, son multas del tamaño del mundo, ¿eh? Puede quebrar un medio. Puede quebrar un medio. Así de fácil. Y hoy peor, pierde hasta la concesión. Así es. Hoy ya puede perder la concesión con el tema justamente del control a los medios de comunicación. Ya pueden perder la concesión tanto la red. Qué feo se oye ese que dices control de los medios de comunicación. Qué feo. Ferro control de los medios de comunicación. Pues es nefasto. Porque además no elevas la calidad democrática. No. Si con todo esto me dijeras, vamos a tener representantes más capaces y vamos a tener elecciones más limpias, adelante, pero no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a tener es elecciones más caras, más complejas y más fiscalizadas, pero además fiscalizadas a lo tonto. Es decir, vas a tener a mucha gente empleada revisando papeles sin que tenga efecto alguno sobre la democracia. Entonces, a mí me parece un gasto inútil, me parece absurdo que sigamos, así como le cumplimos el capricho a Andrés Manuel López Obrador en el 2007, se lo cumplimos a los panistas. Y así, se le cumplió hasta este momento, año. justamente lo que está deteniendo la aprobación de las reformas de las leyes secundarias en materia de la reforma constitucional, política electoral, es el tema en el que el Partido de Acción Nacional quiere influir para la atracción de las elecciones que se vivan o que se desarrollen en los ámbitos locales hacia la federación. ¿Qué significa? Chantaje absoluto. Que a la inmersión inmediatamente de un gobernador o de algún funcionario de alto a la nivel, semana de proceso electoral, se esté inmerso dentro del proceso electoral, o que haya desconfianza clara de los consejeros electorales del órgano electoral local, inmediatamente el Instituto Nacional Electoral pueda atraer la elección para que sea el Instituto Nacional Electoral quien la conduzca, la desarrolle con los recursos del órgano electoral Pero local. con ese proceso interno que tiene el PAN, ¿qué sucede si uno de los dos candidatos llega y desconoce lo que el que ya venía? ¿Qué va a pasar? ¿Ahí vamos otra vez a negociar? Sí. Ahora va el tema más complejo. Hoy las decisiones, por ejemplo, la elección de los consejeros electorales locales se va a dar a partir del INE, del Instituto Nacional Electoral, y hoy muchos de los gobernadores, ¿no? En sus ámbitos, en sus esferas de jurisdicción, dicen, bueno, pero pues si yo no voy a elegir este órgano electoral, si no va a ser mío, si no va a haber decisiones, si no va a haber funcionarios míos, pues yo ¿por qué le voy a dar presupuesto? Hoy ya hay una catarsis de que dice, bueno, yo ¿por qué voy a financiar o a darle dinero público del gobierno local a un órgano en el que pues lógicamente no responde ni siquiera al interés de la entidad federativa, ¿no? Entonces que sea el INE quien lo mantenga. Con razón el presidente fue a preguntarle a los obispos como seres supremos qué hacer. Oye, pero al final del día lo que estamos generando es más burocracia, más cara, con una distribución de facultades y atribuciones que no es clara. Es decir, vamos a tener un Instituto Nacional, los panistas querían que se desaparecieran los consejos electorales locales, no lo logran, pero entonces dejémoslos como apéndices. Es decir, que medio funcionen,
pero sí cobren y sí cuesten. Entonces, la verdad es que, Pero por eso yo insisto, a la distancia va a resultar mejor el no haber hecho una reforma político-electoral, porque además insistimos mucho y les compramos esto de político-electoral. Creo que es una reforma electoral. Sí, una cosa Es una política reforma y otra cosa electoral. electoral. Y la reforma, esto de político-electoral, se lo pusieron para legitimarla, esto de, por ejemplo, la autonomía del Ministerio Público, Lo de Coneval, porque suena muy bonito. el cambio. Sí, son 2 o 3 temas a lo más, cuando el grueso, la esencia de la reforma es eminentemente electoral y tiene que ver con el proceso de 2015, es un tema estratégico electoral. Es el chantaje de los partidos que están viendo que lo que no lo pueden arreglar sus partidos en los ámbitos locales lo van a querer ellos arreglar en una mesa de negociación. Y fue el PAN, Pero claramente, ¿cómo ¿no? pueden chantajear Sobrepuso. el futuro del país? Yo no Es sé. que sobrepuso así el PAN. Les funcionó. El PAN dijo, no hay reforma energética No pasa esto. si no hay reforma político-electoral. O sea, primero están los intereses particulares de un partido Claro. al del país. Pero Qué peor grave. aún, Luis, ojalá fuera Qué una grave. reforma electoral en la agenda del PAN que fuera beneficiosa para la democracia. Pero lo que están haciendo, como siempre, es un Frankenstein que está quedando particularmente feo, ¿eh? Ni siquiera orejas tiene, está ahí sin una pierna y con 3 dedos. ¿Por qué estamos al cuarto para la hora? Porque es la verdad, estamos al cuarto para la hora definiendo las reglas del juego de la democracia mexicana. Estamos a casi 4 o 5 meses del proceso. Bueno, hay gente que ya cuestiona la democracia, ¿eh? O sea, ya están llegando a ese grado que ahora ya no aceptan ni siquiera la democracia. Se está yendo el país a una dimensión que luego no lo vamos a poder controlar. Hay insatisfacción de la ciudadanía. Totalmente. Hay insatisfacción. No han palpado los beneficios de una democracia. No lo han palpado. Ahora, y ¿Eh? lo peor de todo, que Qué acaba de grave. ser la reciente conformación del Instituto Nacional Electoral con perfiles muy interesantes, yo creo, en el perfil electoral, bajo su perfil profesional, reúne muchas de las características y condiciones. Para bien, ¿no? Lorenzo Córdoba Vianero es un excelente académico, se ha desarrollado como consejero electoral primero del Instituto Federal Electoral en un escenario muy ¿Tú lo ves bien? Sí, lo veo bien, totalmente. Y ha sido muy Es un perfil crítico. muy bueno y ha sido muy crítico totalmente, ¿no? Y veo muchos perfiles más de los 11 consejeros que hay, veo muchos perfiles muy interesantes que seguramente van a forjar una institución que ya pudiera tener nuevos matices. Ya no va a ser el Instituto Federal Electoral que vimos hace casi 25 años nacer. Hoy vamos a tener un organismo electoral en donde lógicamente, aún bajo las reglas que están todavía deficientes, y al no existir o carecer de muchas de ellas, pues difícilmente, vamos a ver un nivel funcional. ¿Cuál es el beneficio de haber hecho todo esto? ¿Qué nos va a dejar como país? Mire, el beneficio posiblemente sea el hacer elecciones más independientes en los ámbitos locales. Eso es lo que yo percibo. Que ya no haya tanta inversión justamente de alguna serie de actores políticos. ¿Me permites reírme? Es que, además, déjame decirte una cosa. Partes de un diagnóstico, es decir, para toda la reforma, para toda la cirugía que hiciste, partes de una radiografía. Y la radiografía sostiene que las elecciones locales están amañadas y cooptadas. Bueno, yo quiero ver, sería muy interesante que a partir de estas nuevas reglas del juego, analicemos si hubo en efecto un cambio de partido en aquellos distritos, en aquellos estados donde se acusa que hay cooptación de los organismos electorales. Yo me atrevo a pensar que no va a haber un cambio significativo. Ahora, ese no sería tanto así como el tema de que eso va a pasar, porque también sería decir, bueno, entonces los ciudadanos por quién votaban, ¿no? O sea, quiere decirse que si había influencia de determinado personaje en la vida y hay otros factores, ¿no? de un organismo electoral local, quiere decir Claro. que la ciudadanía, el voto de la ciudadanía no vale. No, es distinto. Hoy el tema creo que nos habla de un escenario que puede cambiar para bien. Creo Y que en es eso un se ha proceso habido avances, ¿no? de largo calado. O sea, no va a ser un proceso que vamos a ver ni a corto ni a mediano plazo, que va a llevar muchísimos años, pero que seguramente vamos a tener posiblemente una democracia más firme en los ámbitos Vamos a locales. ver como antes dice, ¿no? bajar el recibo del gas y de la luz que los resultados de la política electoral. Eso sí, me quedo sin... Así te la Por lo menos ya pongo. dijeron que en 2 años, ¿no?
Bueno, ya se fijó un plazo para... Bueno, va en función, ya que tocaste el tema, va en función del gas y la luz, de que puedan echar a andar el 2015, gas. ¿no? Sí, claro. 2015. Pero yo, no. Bueno, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Digo, Buenos días, licenciado. Buenos días, no me dejan hablar, por eso no. Adelante. No, yo sí creo y comparto totalmente la opinión de que todo eso fue derivado de esa cuestión de presión del Partido Acción Nacional. Creo que nos va a llevar a un gran problema en las elecciones que vienen, porque va a haber muchas normas que van a quedar a la interpretación, a sus y costumbres, los partidos políticos van a ir, las posturas polarizadas cada vez más, y ojalá que los partidos estén a la altura de las circunstancias con este nuevo INE, Pues ojalá. y que todos podamos fortalecer la democracia, ir bien, y no entremos a un mare magnum de conflictos derivados de las normas poco claras o que no lograron cimentar en la reforma. Ya es como si es importante lo que hace Cuarón, preguntar. Pues hay que preguntar qué va a pasar con esto. ¿Claro? Un tema igual. ¿Te parece bien que te programemos para que seas el autor de las 10 preguntas de la reforma político-electoral, Con todo sus gusto, leyes con secundarias? todo gusto, con todo gusto. Y Roberto Rico hace las respuestas. Con todo gusto, ahora ponen la lana que cuesta el desplegado, ¿no? ¿Qué no tienes 500,000 pesos ¿Cuánto como costará un desplegado? 500,000? Como el que pagó. En la página No, sí le como ponen, en ¿no? 3, yo creo que le pega el melón. Sí, casi. Yo creo que cerca de $1,000,000 de pesos. Está en la página 3, impar. Lunes. Lunes, una plana completa. Periódico Reforma. Oye, pues qué bondadoso, ¿no? Por todo lo que aporta. Ay, por bueno, la cosa democracia. es que se preocupa por la ciudadanía mexicana. Deja que le meta otro millón y vas a ver que es 8 columnas. Pues el tiempo está terminado, son las 8 de la noche con 57 minutos. Ingeniero, muchas gracias. Licenciado Gerardo Gracias, Rodríguez, Roberto Rico, Gracias, José Luis Carmen. Antón, a usted que nos hizo favor de sintonizarnos en su trabajo, en su casa o en el auto. Muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en otra mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente inicio de semana. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.